Pues empezamos cuando son las 6 en punto, concretamente en UTC +1. Seguramente nos están viendo gente pues de distintos puntos del planeta y bueno, básicamente en España, pues que es el capítulo que nosotros representamos de la Internet Society. Hoy tenemos un día que es realmente especial porque vamos a hablar de una persona que era muy especial. En concreto estamos hablando, pues dentro de nuestro ciclo de conferencias, tenemos a una persona que es experta y que ha publicado varios libros, como veis aquí encima, de una figura pues muy especial de la inventiva, ¿no?, de un inventor español llamado Leonardo Torres Quevedo. Yo sin más doy paso al moderador al ponente, que lo tenemos en Madrid, para que nos haga una breve presentación directamente, y te doy la palabra, Paco. ¿Empiezo yo entonces? Sí. Buenas tardes. En condiciones normales la audiencia tiene un problema. Bueno, esto es que entran cosas que no debieran entrar. Tiene que salirse uno de aquí. Es el problema del directo. Vale. Bueno, si tenías el skip puesto. Sí, mientras termina de ponerlo en marcha, ya no hay ningún problema. culmino la presentación de Andreu. Francisco González Redondo, diríamos que ha estado investigando sobre Torres Quevedo y todos los temas relacionados con Torres Quevedo, por lo menos desde el año 90, en donde ya empezaron a publicar las primeras comunicaciones y actas de simposios que organizaba también conjuntamente con su padre, Francisco González de Posada, que en aquella época era rector de la Universidad de Cantabria. Entonces, la presentación de Francisco González Redondo, alias Paco, va a ser sobre el papel de Torres Quevedo, por lo menos yo así se lo pido, que sea sobre los aspectos relacionados con el tema de la red de redes y el tema de Internet, porque si nos cuenta todo lo que sabe sobre dirigibles y otras cosas, pues no acabamos hasta mañana. Espero que esté ya en orden apagado el esquipe y Paco tiene la palabra. Bueno, como decía antes, en condiciones normales el problema que tiene la audiencia cuando te presenta un amigo es que al ponente le suele dar un ataque de modestia, de falsa modestia, claro, y dedica 10 minutos a desmentir al que ha presentado con tal de seguir hablando de sí mismo. Pero es verdad, eso no va a pasar hoy porque tenemos mucho que decir sobre Torres Quevedo y solo sobre los temas que queréis que hablemos de Torres Quevedo. Leonardo Torres Quevedo, pionero de las telecomunicaciones y de la computación. No voy a empezar por Torres Quevedo porque hablar de Torres Quevedo requiere hablar también del contexto, y normalmente del contexto de décadas después. Así que vamos a atribuirle un pecado, no sé si capital o venial, a Norbert Wiener y rápidamente vamos a ponerle pues la penitencia. En el año 48 Wiener escribe o publica su Cibernética. Hay 8 capítulos y una nota final. Y en la nota final se atreve a escribir: está la cuestión pendiente de si será posible construir una máquina que juegue al ajedrez y si este tipo de habilidades representa una diferencia esencial entre las potencialidades de la máquina y de la mente. Un pecado prácticamente mortal, pero bueno, porque como tuvo que pasar la penitencia muy pronto, pues se lo perdonamos. Efectivamente, en el año 51, en París, en honor a ese nombre que él ha atribuido a este ámbito científico, cibernética, se celebra el primer Congreso Mundial de Cibernética. Se publica en la prensa y juega contra un ajedrecista automático. Norbert Wiener juega y Norbert Wiener pierde. Claro, ¿cómo no va a perder? La ha diseñado Leonardo Torres Quevedo, la ha terminado de construir su hijo, la ha presentado en ese congreso 30 y tantos años después de construida. Norbert Wiener no sabía que existía. Shannon sí lo sabía, Claude Shannon, y en el año 49 se publica en el 50, en su trabajo sobre programar una máquina para jugar al ajedrez, hacía mención. Primero menciona el caso de von Kempelen, el fraude de von Kempelen, y luego un párrafo, que es el que tenéis ahí debajo, muy rápido, donde simplemente a modo de un juguete, pues dice que un intento más serio, más honesto fue el de Torres Quevedo,
que diseñó un juguete, una máquina para jugar al ajedrez, un final de partida de torre y rey contra rey. El problema, dice, era simple, pero la idea para ese tiempo era avanzada. Bueno, pues ni uno ni otro se han enterado realmente, ni se enteraron de qué era lo que había detrás. Porque 100 años antes de hoy, ahora estamos celebrando el centenario de la presentación por primera vez en público del ajedrecista. Ahí tenéis la foto del año 13. Aquí detrás, en la Escuela de Industriales, Museo de Ciencias Naturales, Torres Quevedo tenía su laboratorio de automática. Aquí se celebró en el año 13 el Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias y para ilustrar y acompañar las sesiones, Torres Quevedo montó esta exposición. Modelo de dirigible, no te preocupes, Josun, no voy a hablar de ello hoy, y las máquinas que en ese momento tenía. Y entre ellas el ajedrecista. ¿Y qué es el ajedrecista? Pues lo dice Torres Quevedo claramente. La ejecución automática de operaciones cada vez más complicadas es el principal factor del actual progreso de las construcciones mecánicas. 1913. Convendría estudiar sistemáticamente los procedimientos de automatización usuales o posibles, constituyendo un cuerpo de doctrina que podría llamarse automática, una ciencia, el cual sería de gran interés para la construcción de máquinas y aparatos en general, y muy especialmente máquinas de calcular. El problema capital de la automática consistiría en determinar cuál ha de ser su extensión, cuáles las condiciones en que la automatización puede efectuarse. Y puede efectuarse siempre, aun en aquellos casos en que generalmente se cree imposible, como parece que es en la determinación de los actos del autómata donde hay de intervenir la inteligencia, a condición de que su marcha esté perfectamente determinada para todas las circunstancias que pudieran presentarse. Y para demostrarlo prácticamente, por medio de un ejemplo, se ha construido el ajedrecista. Hace 100 años escribía Torres Quevedo esto mientras presentaba en público por primera vez su autómata ajedrecista. Una ciencia, un ámbito del saber, la automática que él bautizaba con ese nombre y que caracterizaba. Y una materialización práctica para demostrar de manera efectiva, práctica, esas ideas teóricas, como era, por ejemplo, el ajedrecista o como veremos dentro de un rato, las máquinas de calcular. Bueno, pues con esta introducción vamos a ver. Torres Quevedo nace en Cantabria en 1852 y, con un dinero que tiene cuando acaba la carrera, se va a retirar al Valle de Iguña, donde había nacido y donde se encuentra cómodo después de estudiar caminos. En España, en la época, había que estudiar caminos, era la ingeniería para los genios, y Torres Quevedo era un genio. Retirado, inventa cosas. Su primer invento, el transbordador. Simplemente voy a mencionar que es su primera introducción en el ámbito de la automaticidad. Un sistema de teleférico policable que se autoequilibra en función de la posición de la barquilla. También concibe el primer navegador, los indicadores coordenados, que presenta y patenta para navegar por las ciudades. Pero sobre todo concibe una teoría para las máquinas de calcular. Una teoría inexistente. Existían máquinas de tecnología mecánica, pero le faltaba la teoría. Ahí tenéis a la izquierda la memoria que escribe, patrocinada, subvencionada por el Ministerio de Fomento, y a la derecha, de nuevo, teoría y materialización práctica. ¿De qué manera? Pues el primer tratado se refiere a la conceptualización dentro del ámbito de la cinemática de una teoría para las máquinas algébricas de tecnología mecánica. Cualquier aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno cuya ley está expresada en una fórmula algébrica puede, teóricamente, servir para obtener valores simultáneos de todas las variables obtenidas en esta fórmula. Os he puesto un manuscrito que os va a gustar más que una página de material impreso más original. Y eso es lo que hace con su concepción de las máquinas analógicas. Va a resolver por analogía física un problema matemático que quizá no tenga solución analítica. El resultado físico va a ser análogo a la solución matemática. El resultado físico nos va a dar la respuesta al problema matemático que tenemos entre manos. Y Torres Quevedo es consciente de todo lo que hay en la época. Y es consciente, por ejemplo, de que él está triunfando, porque el objetivo que se ha planteado es ese, máquinas algébricas, donde Babbage tuvo que dejarlo. Lo menciona en distintos lugares. Babbage proyectó otra máquina que no intentó construir y tenía por objeto calcular una fórmula algébrica cualquiera, siempre que la incógnita fuera una función explícita de los datos. La llamaba máquina analítica y debiera haber servido para calcular e imprimir toda clase de tablas.
por supuesto, constata el fracaso a pesar de los fondos utilizados. Esta concepción teórica, porque no tiene dinero todavía para construir las máquinas algébricas, la manda a Francia, que es el lugar en ese momento, él ha estudiado en París parte del bachillerato, donde la ciencia internacional, de momento o todavía, pues se manifiesta. Y lo presenta en forma de pequeñas memorias. Y está el éxito que en España alcanza en 1900 la gloria máxima que cualquier científico podía alcanzar, ser elegido miembro de la Academia de Ciencias. Y en París, la Academia de Ciencias de París también decide que su memoria sobre las máquinas algébricas, su memoria sobre las máquinas de calcular, es una obra maestra. Se publica en Francia, se publica en Bélgica y se consagra internacionalmente. Y llega al máximo que se puede llegar desde el punto de vista teórico, aunque tiene perfectamente planteadas las realizaciones y materializaciones prácticas con esta tecnología mecánica, y tiene que pasar a dedicarse a otra cosa porque no tiene todavía un laboratorio donde construir de manera efectiva esos diseños que teóricamente son posibles. Y se dedica a resolver otro problema. Josu, de nuevo, no te preocupes, que no voy a hablar de dirigibles, que es el de la navegación aérea. En un momento en el que no hay aeroplanos, que los dirigibles que hay no funcionan, ni los de Zeppelin, ni los de Santos Dumont, y que Torres Quevedo va a resolver con un sistema, de nuevo, recurriendo a ese ámbito, al de la automaticidad. Un sistema que ni es rígido ni es flexible, que es autorrígido, se autorrigidiza por la presión interior. Pero lo que quiere Torres Quevedo es que no se mate nadie. Y para teledirigir, para controlar a distancia las maniobras en los ensayos de estos dirigibles, concibe el telequino. En principio es un mando a distancia, y nada más que un mando a distancia, para controlar el encendido, el movimiento a babor, a estribor, delante, detrás, ascender, descender, pero es mucho más. Como vamos a ver dentro de nada, es mucho más. Se recibe a nivel mundial como una novedad en el año 3, sobre todo la patente inglesa y la patente americana son del 3, la patente francesa es del 2, la patente española también es del 3, pues como el New York Herald o el Daily Messenger, y el mundo está expectante, que es para que se construya. El gobierno español, es insólito, en la época va a conceder para Torres Quevedo, y porque existe Torres Quevedo, una dotación para que cree un centro de ensayos de aeronáutica. Desarrollar el dirigible es complicado, pero desarrollar el telequino no tanto. Y en ese frontón Betijay que acabáis de ver, en Madrid, en la calle Marqués del Riscal número 5, construye el primer telequino efectivo. No lo va a utilizar para teledirigir dirigibles, pero sí para teledirigir triciclos y sobre todo barcos, como vemos ahí en el puerto de Bilbao. A babor, a estribor, a una distancia hasta de 2000 metros. Bueno, el éxito es tal que es insólito en España, sufridores de los recortes en el año 6 y en el año 7, un grupo de empresarios vascos van a crear una empresa, Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería en 1906, nada más que para desarrollar los inventos de Torres Quevedo. Entre medias, va a desarrollar más concepciones teóricas asociadas a sus máquinas todavía de tecnología mecánica, como un lenguaje simbólico. Lenguaje simbólico para las máquinas, novedad también en la época. Pero sobre todo va a conseguir que el gobierno dote un laboratorio, ampliación de su centro de ensayos de aeronáutica. Si la empresa privada se constituye con ese fin, y Josu, en tu honor, aquí tienes tu teleférico del Monte Ullía, el gobierno español, al dotar el laboratorio de mecánica aplicada, va a abrir a Torres Quevedo todo el mundo de las máquinas que ha dejado pendientes al dedicarse a los dirigibles. Y recupera una concepción que estaba implícita en el telequino. Y es que el telequino, dentro de todos los posibles mandos a distancia, es un autómata. Es un dispositivo electromecánico. Desde un emisor de ondas hertzianas, en código Morse, se envía una señal a un receptor. Un receptor electromecánico que va a ir almacenando la colección de señales, que va a interpretar estas señales que son distintas de estas otras, y que automáticamente él solo, cuando se le da el equivalente a un ejecútese, entiende qué orden se le ha pedido y él solo automáticamente decide poner en marcha el motor, girar a babor, girar a estribor o la operación que se haya ordenado. El primer autómata electromecánico. Y Torres Quevedo lo va a redescubrir. En el año 2-3, en los papeles para sus memorias que acompañan la solicitud de patente, ya lo había dicho. Estos globos automáticos, sensibles a la presión, son autómatas que se guían obedeciendo a las impresiones recibidas, que tienen, permítaseme la frase, una vida de relación mucho más compleja que la de las máquinas industriales. No se limitan a ejecutar un trabajo mecánico, se sustituyen al trabajo inteligente en operaciones que parecían reservadas a este último.
Pero escribía en el año 3. Se podría ir muy lejos por este camino, pero es ya prudente detenernos. Sería demasiado fácil, con un poco de imaginación, idear autómatas capaces de ejecutar las operaciones más complicadas. Pero lo vamos a dejar para más adelante. Para ahora, para el año 7, el año 8, el año 9, se pone a trabajar. Y la espoleta de salida, el pistoletazo, se lo da el Congreso para celebrar el centenario de la independencia de Argentina. Torres Quevedo viaja como representante de la ciencia y la cultura española con todo este conjunto de diplomáticos y militares acompañando a la infanta Isabel. Y Torres Quevedo podía haber pronunciado un discurso protocolario sobre la igualdad de la raza, la comunión iberoamericana, y todo lo que queramos. No, lo que hace es presentar los diseños del primer autómata electromecánico, la primera máquina de calcular de tecnología electromecánica. Ahí tenéis los esquemas, se publican en Argentina en la revista Ingeniería y luego en España en la revista de Obras Públicas. Ha dado una conferencia introduciendo estas concepciones sobre automática y cuando se publica la segunda parte en esta revista de Ingeniería dice: en aquella conferencia expuso algunas consideraciones generales sobre los procedimientos de automatización mecánica que permiten sustituir con frecuencia al trabajo inteligente del obrero por el trabajo puramente mecánico de una máquina. Bueno, y sigue. Cada uno de estos autómatas, tal como yo lo concibo, ha de realizar todas las operaciones aritméticas, ha de tomar nota de los datos y los resultados parciales que deban figurar, ha de inscribir los resultados obtenidos, ha de efectuar en suma distintas operaciones por medio de aparatos elementales. Además, ha de ordenar todas estas operaciones, realizando cada una de ellas en el momento oportuno, etcétera, etcétera. Está anunciando en el año 10 todo un mundo nuevo. Un mundo nuevo que él quiere escribir, que él quiere crear, porque no existe, y al que va a bautizar, como anunciaba antes, con el nombre de automática. Ya tiene el laboratorio establecido aquí, en el edificio que vemos en la foto que tenemos delante de nosotros, y aquí ya sí. Aquí sí puede retomar porque tiene fondos, tiene medios, tiene laboratorio, tiene obreros, tiene operarios, tiene material, esa máquina algébrica para resolver ecuaciones de 8 términos. La tenéis ahí y se puede ver en el museo que hay todavía en la Escuela de Caminos. Esa máquina que había anunciado pues 15 años antes. Veis ahí a la derecha los términos de la ecuación. Y sobre todo, empieza a escribir lo que acabarán siendo sus ensayos sobre automática, que he traído aquí, que tenemos aquí, donde va a ir introduciendo todas estas concepciones teóricas, toda una teoría para las máquinas, de las cuales el aritmómetro, del que hablaré luego, y el ajedrecista son demostración práctica. Un autómata, primera cuestión que trata, es un etcétera. Una automática como cuerpo de doctrina, y sería, yo creo, de gran interés formar un cuerpo de doctrina, la automática, que examinará o comparará las soluciones ideadas, etcétera, etcétera, etcétera. Él introduce puntos que os van a sonar, pero atribuidos a otros, que no es a Torres Quevedo. ¿Puede pensar una máquina la pregunta de Turing? Si Torres Quevedo ya lo había resuelto antes de publicar sus ensayos. Se cree que para automatizar el trabajo de la inteligencia sería necesario construir una máquina inteligente. Y ese es un error fundamental. Bastará que sea inteligente el constructor. Claro, solo faltaba, ¿no? La máquina, el constructor. Efectivamente, Torres Quevedo lo está avanzando. Y en sus 60 cumpleaños se regala la demostración de la posibilidad de la inteligencia artificial. Ahí tenemos una foto del año 12 del autómata ajedrecista. Un autómata que todavía no funciona del todo bien. Es una máquina muy complicada, es una máquina pionera, y aquí tenemos distintas notas que he ido localizando, donde anuncia que he tenido que hacer una reforma en noviembre del año 12, en abril del año 13 todavía tenemos que hacer otras correcciones porque a veces no funcionan, no me atrevo a presentarlo todavía en sociedad porque no quiero quedar mal, quiero que funcione perfectamente, y mientras pues va publicando, va preparando la edición de su tratado, de esa obra cumbre de la ciencia española que son los ensayos sobre automática. Obra teórica, como anuncio, como conceptualización en el que situar sus realizaciones prácticas que veis a la derecha. Y efectivamente, en enero del año 14 se edita finalmente el trabajo enviado a publicar en el año 13. La denominación de autómata, lo primero de todo, las referencias a Babbage, fue necesario el genio mecánico de Babbage para afrontar algo, pero que acabó en fracaso. Las ventajas que tiene sobre el sistema mecánico de Babbage y de su época primera de las máquinas algébricas
el sistema electromecánico, las ventajas sobre el método mecánico. Solo diré algunas palabras sobre las ventajas del sistema electromecánico y la creación de una nueva ciencia. La deficiencia que hay en el mundo teórico, en el mundo de la teoría de las máquinas, hay que resolverla introduciendo un nuevo capítulo a la cinemática. No sirve lo que tenemos. Hay que crear una nueva ciencia, la automática, que examinará los procedimientos que pueden aplicarse a la construcción de autómatas dotados de una vida de relación más o menos complicada. ¿Qué autómatas? Pues los autómatas deberán tener sentidos. Los autómatas deberán tener miembros. Los autómatas deberán tener la energía suficiente. Y sobre todo, se necesita, y este es el principal objeto de la automática, que los autómatas tengan discernimiento, que puedan en cada momento, teniendo en cuenta las impresiones que reciben y también a veces las que han recibido anteriormente, ordenar la operación deseada. Es necesario que los autómatas imiten a los seres vivos, ejecutando sus actos con arreglo a las impresiones que reciban y adaptando su conducta a las circunstancias. Y efectivamente en los ensayos no habla del ajedrecista. Quiere demostrar la posibilidad, en principio teórica, todavía no lo ha construido, de la automática con las máquinas analíticas que llamó Babbage, que a Torres Quevedo no le gusta, las máquinas de calcular. Y lo va a hacer a lo largo de las páginas que yo recomiendo que leáis de los ensayos. Tecnología electromecánica para demostrar la posibilidad de las máquinas de calcular, de las máquinas analíticas. Y pues de la lectura, pues yo sugiero que lo leáis porque cada página de los ensayos os va a sugerir numerosísimas cosas. Vais a ver el test de Turing, vais a ver el juego de la imitación. Imaginemos una máquina que se comprende perfectamente que se puede, valiéndose de todos estos miles de conmutadores, escribir una frase cualquiera. Y hasta un discurso más o menos largo. Esto dependerá del número de conmutadores de que se disponga, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad, léeroslo. Porque además se puede entender que también está el argumento del cuarto chino de Shirley, en fin, 2 millones de cosas. La aritmética en coma flotante que también introduce Torres Quevedo, etcétera, etcétera. En suma, como dice mi padre y maestro, es la primera vez que se lo oí, la obra cumbre de la ciencia española, los ensayos sobre automática. Y efectivamente, en este marco y para demostrar de manera práctica. Oye, perdona, Joan Batet. Joan. ¿Qué pasa? Sí, No, por favor, pon el mute, es que estás metiendo mucho ruido. Que no, el micro no me funciona bien el micro. ¿Me oís? Sí, no, estás metiendo ruido, por favor, Joan. Corta, pon el mute. ¿Dime? Que pongas el mute. No, es que en mi interface no lo veo y hace rato que lo estoy buscando. Pero saco el micro y ya está, ¿no? Claro, bueno, sí, pero es que no metes mucho ruido. Ahora, vale, perfecto. Vamos a utilizar el sistema más bestia. Espera. Adelante. Vale, seguimos. Bueno, total. Todo este marco se demuestra justo ahora hace 100 años. Y yo agradezco a la Internet Society y a todas las instituciones pues que han tenido la sensibilidad para entender que se puede conmemorar, que se debía conmemorar, prácticamente una separación de 15 días cuando se presentó aquí abajo el ajedrecista por primera vez, el primer ajedrecista. A los pocos meses se presenta en París. Torres Quevedo entiende que París es el lugar donde tiene que presentarse y recibir la crítica favorable o desfavorable de la comunidad científica. Vigneron publica este artículo en La Nature en enero del año 14, bueno, sale en el número de junio, y ahí tenéis las vistas frontal y posterior de ese ajedrecista. El tablero está aquí, tiene unas piezas metálicas que levantan la pieza correspondiente que tiene que moverse, el rey o la torre que maneja la máquina, y que sitúa donde debe para dar los jaques, que se anuncian con las campanas que vemos por ahí. Veis ahí 3 bombillas aquí debajo, que corresponden a cada una de las 3 trampas, errores, si queremos ser positivos, que el humano puede cometer. La máquina entiende que ha habido una trampa o error por parte del humano y avisa. Segunda, avisa. Y a la tercera no solo avisa, sino que se desconecta automáticamente. En versiones posteriores esto se va a ilustrar de otra manera, como veremos. Y efectivamente, ya lo ha demostrado las posibilidades de la automática con el ajedrecista, pero él tenía el tema de las máquinas de calcular, de las máquinas analíticas, el fracaso de Babbage con tecnología mecánica que él quiere superar con tecnología electromecánica.
En esa versión del año 10 nos lo contaba. Quiero llegar al convencimiento de que es posible construir un autómata que ejecute una serie determinada de cálculos, por complicados que sean, sin auxilio de operador ninguno, de tal forma que baste inscribir los datos para que el autómata calcule e imprima, si se quiere, los resultados. La construcción de los aparatos elementales solo ofrece dificultades de orden práctico, pero se piensa generalmente que es del todo imposible, aún dentro del terreno puramente teórico, que el autómata regule la marcha de las operaciones, sobre todo cuando esta marcha depende de los resultados que va obteniendo en los cálculos. Por eso, el objeto principal y casi exclusivo de mi conferencia, de su conferencia del año 10, y de nuevo retomado ahora en estos momentos, en años 13 y 14, es hacer ver la posibilidad de realizar esta coordinación automática. Y eso es lo que va a hacer. Desde ese momento de los diseños del año 10, va a pelearse consigo mismo para intentar construir el primer computador electromecánico de la historia. Aquí tenéis ejemplos de pruebas de operaciones, productos, ahí tenemos a la izquierda, y a la derecha pues divisiones, productos, sumas, restas, que él va viendo. Verificado, veis en el de la izquierda, con algunos errores que se han producido en alguna de las filas. Verificado, año 18, se ha producido un error por aquí, pero ya casi no hay. En el 19 ya no hay errores, y en el 20 lo va a presentar. Aquí, en París, no aquí en Madrid, en París, se va a celebrar el centenario del primer aritmómetro práctico, el de Tomás de Colmar, que se vende, se comercia con él y se vende, y está siendo rentable para los fabricantes. Y en Francia, en París, se organiza por la sociedad en Congressmen un congreso para conmemorarlo. Y Torres Quevedo lleva su aritmómetro electromecánico, por fin, y escribe su artículo, que se publica en las actas de este encuentro. Presenta esa máquina, que la estáis viendo allí, y que si la queremos ver en color, la tenemos aquí. ¿Qué tenemos en el aritmómetro electromecánico? Pues tenemos un teclado para introducir los datos. Tenemos conexiones que pueden ser con el telequino a distancia o por cables, en este caso son por cables, a una CPU. Se van mandando las operaciones que queremos que la máquina realice al final. La máquina va almacenando todos los dígitos que se quieren, los números que se quieren operar, y se le ordenan las operaciones o colección de operaciones que se quieren realizar, sumas, productos, multiplicaciones y divisiones. Se le da al intro. La máquina ella sola, que ha memorizado todas las órdenes, va haciendo las operaciones que tiene que hacer, y me llevo tanto, pues lo acumula y lo suma, o lo multiplica, o lo que corresponda en cada caso, la secuencia de operaciones que se necesiten. Una vez realizadas todas las operaciones, la máquina envía de vuelta a la impresora la solución. Y ya habéis visto, porque os he puesto unos ejemplos de cómo imprime los resultados. Y yo pregunto ahí, ¿no estamos ante el primer ordenador de la historia? Por lo menos de tecnología electromecánica. En el año 22, ese ajedrecista, que realmente era un poco feo, porque el tablero estaba vertical, había unas piezas metálicas que subían, desenganchaban la pieza y la volvían a enganchar, pues le encarga a su hijo Gonzalo, que también es ingeniero de caminos, que construya uno básica y conceptualmente idéntico, pero con una apariencia mejor. Y ya la máquina habla. Tenemos un gramófono, los hackers los anuncia hablando, las trampas las anuncia hablando. Aquí se ha levantado la tapa y no veis las tres bombillas, una con una pantallita con un 1, con un 2 y con un 3, donde anuncia las distintas trampas. Aquí a la derecha tendríamos más luces y el cartel que diría mate. Los hackers y el mate los anuncia la máquina hablando. De nuevo las trampas las entiende. Aquí la máquina lo que hace, mediante electroimanes, es mover desde abajo las piezas. Nosotros ponemos las piezas y la máquina empieza a dar los jaques. Podemos ir huyendo con las reglas del ajedrez, pero nos va acorralando hasta que nos da el mate. En síntesis, una máquina que demuestra su teoría de la automática. Y voy terminando. La difusión de la obra de Torres Quevedo. Efectivamente, desde sobre todo 1978, cuando mi padre y maestro, el profesor González de Posada, ingeniero de caminos, descubre a Torres Quevedo, desde Amigos de la Cultura Científica, institución creada por él en el año 78, en la 78-79 en la Universidad de Cantabria, y luego como Asociación Cultural sin ánimo de lucro, institución privada, Amigos de la Cultura Científica, se han hecho muchas cosas. Se han erigido monumentos. El de la izquierda, en el Valle de Iguña, el del centro, en el Museo del Aire, y un clon con sombrero del centro en la Universidad de Cantabria. Se han organizado premios,
se le dio a la Comisión de los Parques del Niágara en el año 91 y con la dotación del premio nos pidieron un texto para que cualquiera que se monte en el transbordador del Niágara, en el Spanish Aerocar que está allí, lea en la placa de bronce que tiene al lado de la taquilla ese resumen de la obra de nuestro inventor que les dimos en el año 91. El IECubo concedió un milestone, el reconocimiento internacional de que Torres Quevedo con el telequino inventó el mando a distancia. Hasta en España el organismo de loterías conseguimos que en 2008 dedicase un sorteo al centenario de su Torres Quevedo número 2, el primer dirigible español que voló en Guadalajara, y ahí lo veis que se hizo el sorteo desde Guadalajara. Se han hecho muchos libros, García Santos Mases descubrió a Torres Quevedo en el año 80 y sobre todo mi padre pues con el libro ese que tenéis ahí, que bueno, es este que tenéis aquí también, Fundación Banco Exterior, pues se publicó. Y la ventaja de este libro es que tiene como anexos pues trabajos originales de Torres Quevedo, entre ellos las memorias sobre las máquinas de calcular, las máquinas algébricas o los ensayos sobre automática. Desde entonces, los libros que regalamos ahora a Víctor y que gracias a Esther, Josu, profesores de la Universidad de Oviedo y demás, pues desde hoy tenéis a libre acceso desde la página www.torresquevedo.org. Se han desguazado, se han escaneado, se les han pasado CR y los tenéis en esta página web disponibles para descargarlos libremente. Sobre todos los ámbitos de la obra de Torres Quevedo y en concreto estos ámbitos del mundo de la computación, la informática, cibernética, automática y demás. Un regalo que hacemos a la comunidad científica española e internacional. Son varios congresos, varias tandas de congresos, 3 dedicados monográficamente a Torres Quevedo y 4, ahí veis las fotos de 3, dedicados a Cabrera, Blas Cabrera, Santiago Ramón y Cajal y Torres Quevedo. Libre acceso para todos. Sobre este ámbito de la obra de Torres Quevedo se leyó una tesis en el año 95, Alfonso Hernando, de la Universidad de Oviedo, de Burgos, tesis dirigida también por mi padre, y en edición trilingüe, que es esto que os he enseñado ahora, pues tenéis inglés, francés y español, los ensayos sobre automática y el trabajo, el artículo sobre el aritmómetro electromecánico. Bueno, yo también he publicado varios libros y varios artículos que tenéis ahí, con lo cual, pues bueno, esto ha permitido que distintas instituciones, vosotros, que lo estáis reconociendo, Google, que lo reconoció en el año 12, el centenario de esa primera terminación, porque como os he mostrado hay distintos finales y puestas en público del ajedrecista, el Doodle para conmemorar, bueno, simultáneamente en diciembre nace y en diciembre muere Torres Quevedo, y para terminar pues una cita. Hemos ido convenciendo a mucha gente, si os leéis vosotros los trabajos de Torres Quevedo, pues podéis decir frases como esta que descubre Garrido, Manuel Garrido, el lógico, el profesor de Lógica y Filosofía de la Ciencia, cuando le dijimos léete los ensayos, y se le ocurrieron muchas cosas, claro. 30 años antes del nacimiento de la moderna teoría de la computabilidad y de los primeros ordenadores, y 40 antes de que se formulase el programa de investigación de lo que hoy llamamos inteligencia artificial, Torres Quevedo publicó en enero del 14 un profético ensayo sobre autómatas que puede parangonarse sin ningún desdoro con el ensayo fundacional sobre la metáfora del ordenador publicado por Alan Turing en 1950. Lo podía decir yo, pero lo mismo no os lo creíais. Leer a Torres Quevedo y os lo vais a creer. Por mi parte, termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Yo creo que ha sido una presentación cumpliendo además las condiciones, entre comillas, que te había comentado, pero vamos, creo que has destacado los aspectos relacionados con la informática y las telecomunicaciones que le acercan a Torres Quevedo al mundo de Internet, al mundo de la red de redes. Y yo creo que además del Doodle este que has citado, pues Google también lo consideraba el ajedrecista automático como el primer computer game de la historia. Y hay otro reconocimiento dentro del mundo de la tecnología y las revistas que tienen también en ocasiones bastante que ver con Internet, como es la revista Wired, muy conocida entre los tecnófilos, que dedicó creo que era el
7 de septiembre, no me acuerdo ahora muy bien, como efemérides a Leonardo Torres Quevedo, porque precisamente el 7 de noviembre, perdón, porque el 7 de noviembre de 1905 es cuando hizo la presentación de Telecino, y también lo asocia incluso con lo que estamos manejando ahora, como el primer mando a distancia de la historia. Sí, sí, lo habéis anunciado en la página, en el póster de presentación. Entonces, bueno, como ya estaba dicho ahí, pues bueno, he procurado poner por lo que no estaba puesto, pero efectivamente, sí. No, pues hay más cosas también, claro, y todo lo que se haga es poco, y yo creo que poco a poco pues se va conociendo, que es lo importante, primero que se conozca, y una vez que se conoce, la verdad es que se reconoce, porque, en fin, viendo lo de Wiener no lo reconoció nunca, no dedicó ni una sola línea al ajedrecista o a la concepción de Torres Quevedo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo creo que hoy, pasados esos años, y no siendo protagonistas nosotros de errores, porque no los hemos cometido, pues nos queda admirarnos de un compatriota nuestro. Y bueno, en otras conferencias yo he introducido la frase provocativa de Unamuno del que inventen ellos, para contrastar esa frase con la que le concedió a Torres Quevedo Maurice Gauquin en el año 30, cuando escribió en las páginas de Figaro que Leonardo Torres Quevedo debiera ser considerado el más prodigioso inventor de su tiempo. Lo cual, dicho por un francés de un español, pues la verdad es que es significativo, ¿no? Bien, ahora vamos a dar paso a las salas que están conectadas. Estoy viendo a lo largo de la pantalla, en primer lugar, después de la de Madrid, la de Barcelona. No sé si Miquel quiere hacer alguna pregunta. Sugiero ahora que ya se ha terminado la presentación de PowerPoint, que quitemos lo del contenido para que podamos ver más en grande a los participantes, si es posible, Víctor. Esto es Perfecto. Nada, yo preguntas no, solo felicitarte, me ha encantado la presentación y reconozco que para mí es completamente desconocido el tema, ¿eh? Y esto que la historia de la informática, digamos que me gusta, como sabe Andreu, pero realmente hoy he aprendido algo y te lo agradezco. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por tus palabras, solo faltaba. Y bueno, hablábamos un poquito antes de conectarnos, abrirnos al público, de las características que tenemos los profesores, ¿no? Si leemos el artículo primero de la Ley de Universidades, en las sucesivas reformas, dice que estamos al servicio de la sociedad y que una de las funciones, aparte de intentar tener sexenios y demás, pues es devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado. En los artículos, en los apartados tercero y cuarto, C y D. Y bueno, pues eso es una parte del trabajo que hacemos. Así lo aprendí en Amigos de la Cultura Científica y así creo que una parte de nuestro esfuerzo debe dedicarse a ello. Sobre todo cuando descubrimos figuras como la de Torres Quevedo, que deben ser conocidas, ¿no? O sea que sí, gracias, me encanta hacerlo y me alegra que os guste. Bueno, siguiendo el orden de lo que yo veo en pantalla, está Andreu a continuación. Si quiere decir algo, preguntar algo, comentar algo. Hola. Bueno, felicidades. La verdad es que ha sido impresionante. Yo supongo que hay la barrera del idioma, ¿no? De hecho, esta labor divulgativa que estáis haciendo, si estuviera pues también en inglés y se distribuyera por los canales pues más, digamos, de la ciencia, y si este señor fuera americano, la historia no sería así, ¿no? De hecho, muchas veces la historia la escriben, se dice, los vencedores, pero esta vez tenemos a un vencedor aquí y nadie le ha escrito la historia, con lo cual creo que es fundamental la labor que estáis haciendo, primero autodescubrirlo nosotros mismos y después hacer una proyección internacional clara de este señor, ¿no? Que ya son detalles, el Die Cubo, la Wired, digamos que ya se va por este camino, pero al final lo que importa es ponerlo en inglés para que más gente pues pueda descubrirlo, ¿no? Nada más, yo también, como decía Miquel, soy un apasionado de la historia y de la historia de las telecomunicaciones y de la informática en general, y la verdad es que para mí, digo, bueno, pues que habré estado estudiando, que habré estado viendo cuando vienes aquí y me desmontas todas las teorías desde Turing hasta de Charles Babbage, ¿no? Entonces, bueno, pues
O sea, es impresionante que, por ejemplo, el director de la Charles Babbage Foundation o Institute me haga una auditoría a mi trabajo con el pomposismo ¿no? De decir, es que yo soy de la Charles Babbage, ¿no? Referente a la historia de la informática, y después tú me digas esto y me dejas como un poco diciendo, anda, y es curioso, ¿no? Cómo el marketing y cómo se saben vender pues los norteamericanos en este aspecto, ¿no? Y en muchos más. Con lo cual me recuerda pues que actos como el de hoy son muy importantes, que los grabemos bien y que los difundamos lo más posible, ¿no? Felicidades porque es una conferencia inédita e impresionante. Muchas gracias. Muchas gracias. Digamos, al hilo de lo que estás diciendo, pues dos anécdotas. Bueno, una previa. Tienes toda la razón del mundo, lo urgente no nos deja hacer lo importante, lo urgente pues es difundir aquí y allá donde nos llaman, atender a las familias y todas esas cosas, y una cosa importante sería ponernos a escribir en inglés todas esas cosas. Yo me he dedicado más que a este mundo, que también al de los dirigibles, que me ha gustado mucho, y ahí sí ya está en inglés, en distintas revistas, y está reconocido. Yo he dado ya conferencias en la Royal Aeronautical Society, en distintas instituciones, y el mundo de los dirigibles británicos sobre todo, pues está resuelto. Es más, he acabado en los tribunales de justicia norteamericanos, porque, digamos, había 300 millones de dólares, ahora lo cuento, había 300 millones de dólares para un proyecto de dirigibles para Afganistán, y dos gigantes de la aeronáutica militar norteamericana pues optaban, Lockheed Martin y Northrop Grumman. Los ganadores fueron Northrop Grumman y Lockheed Martin se cabreó y llevó a los tribunales a los otros por infringir patentes. No sabían por dónde salir el consorcio Northrop Grumman con unos ingleses, que eran los que llevaban, digamos, la parte aeronáutica, pero pues yo les había hablado en Alemania de estas cosas y cogieron mis artículos, los llevaron al juez y no me tuvieron que llamar a mí porque ya llevaron los artículos al juez y quedó desestimada la demanda. Eso me enteré el año pasado. Y bueno, pues eso te da cierta alegría, ¿no? Que por fin, y gracias a escribir en inglés, pues Torres Quevedo, más de 100 años después, triunfa en los tribunales de justicia porque, mira, ni Northrop Grumman ni Lockheed Martin, todo esto ya lo había inventado Torres Quevedo hace más de 100 años, ¿no? Bueno, eso es anecdótico. Y yendo a la otra parte, en julio, el 18 de julio de este año, se va a celebrar en el Science Museum de Londres un congreso sobre biografías científicas para conmemorar, dar el cierre a la exposición que hay sobre Turing, que cierra en esa época. Y yo les mandé esto que os estoy contando aquí. Digo, oye, me parece muy bien que como cierre, pues traigamos la biografía de Torres Quevedo, pionero y demás. Bueno, les ha parecido interesantísimo, me han recomendado que me va a gustar mucho ir, pero que no tiene cabida esta conferencia resumida allí. Bueno, hay problemas de espacio, debía ser. Yo creo que no. Y yo creo que los problemas son de descubrir muchos años después que Torres Quevedo se adelantó en varias décadas, y ese fue su problema, no el del idioma. Si esto se publica en Scientific American también. En el Scientific American del año 15 se publica un artículo de Torres Quevedo sobre todo este mundo de la automática Torres Quevedo, pero no se entiende. Es como Shannon. Shannon se cree que Torres Quevedo es un juguete. Yo por eso, aunque yo tú lo he destacado, no digo que sea el primer computer game de la historia, que es muy importante. No, es que es la demostración de la concepción teórica global sobre la automática de Torres Quevedo. Esa es la perspectiva que yo quiero defender. No que sea un juguete, es mucho más que un juguete. Es, claro, demasiado pronto cuando lo presenta, pero es la demostración de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y también es un juguete, el primer computer game, vale. Pero eso ya estaba en Estados Unidos también publicado, y en Canadá también se publica. Sigo estudiando y sigo encontrando sitios, pero claro, es que en el año 14, en el año 15, nadie entiende esto.